Bueno, aquí tenemos que hacer una precisión porque el sector del vidrio puede resultar muy amplio. Entonces el sector del vidrio abarca desde lo que es la fabricación del vidrio, las grandes láminas, el corte de esas láminas, luego el montaje del doble acristalamiento, que sería el producto estrella, y luego lo que es ya es el montaje final de la ventana o del producto de consumo final. Entonces la entrevista, esta respuesta y las respuestas a las demás preguntas de la entrevista se van a centrar en lo que sería en el corte de la gran lámina y lo que es la construcción o la fabricación del doble acristalamiento. Entonces ya enfocado ahí, lo que podemos decir que el corte está el riesgo del corte está en cualquier parte del proceso, lo que es la recepción, lo que es el corte, lo que son los diferentes procesos de acabado, el almacenamiento, la distribución. En todos esos procesos está el riesgo de corte. De hecho, el riesgo de corte depende más quizá de la automatización del proceso, de que el proceso esté más o menos automatizado, de que el proceso en sí mismo. De forma que podemos decir que cuanto más automatizado sea el proceso, menor es el riesgo asociado. Vamos a ver, aunque en el sector vidrio se está cortando vidrio, por lo tanto hay cuchillas, hay maquinaria de corte, el riesgo normalmente está más asociado al propio producto, al vidrio como tal. Y el riesgo, como comentábamos antes, está en todo el proceso productivo, está en su propia manipulación, simplemente por mover el vidrio ya existe riesgo, existe riesgo en el almacenamiento, que estamos de nuevo moviendo bloques de vidrio, existe riesgo simplemente por el movimiento de personas en las zonas de almacenamiento, porque están rozando, por ejemplo, simplemente que un trabajador no respete las zonas de seguridad puede en un momento determinado chocar contra algún vidrio y ahí cortarse, pero sobre todo y en lo cotidiano, quizá la operación con más riesgo sería el corte final de vidrio de forma manual, es decir, la máquina de corte genera el corte y luego un operario rompe finalmente el cristal, quizá de forma recurrente sería el riesgo más evidente. Bueno, son varias tareas donde se presenta este riesgo. De hecho, como hemos comentado, el riesgo es permanente, pero bueno, por destacar algunas. Hay un primer riesgo en la recepción de las grandes láminas, porque estamos hablando de láminas muy aparatosas, es decir, difícil movimiento, mucho peso. Entonces, cualquier problema en la sujeción de esas láminas puede dar pie a una caída de la lámina, una ruptura, lo que implica pues, que un montón de vidrio potencialmente muy peligroso pues se puede proyectar hacia personas. Es un primer riesgo. Realmente el riesgo de la lámina también, aparte del corte, es el riesgo de aplastamiento, pero obviamente en la medida que la lámina se rompe hay un riesgo real de corte. Por otro lado, a lo largo de todo el proceso, por lo menos hasta que se produce el canteado, el vidrio corta. La manipulación tiene que ser con guantes, es una manipulación peligrosa, con lo cual, en general, durante todo el proceso. Por otro lado, durante el proceso productivo se producen cortes planificados y cortes fortuitos que generan vidrio que tiene que ser almacenado convenientemente. Entonces, si no hay una limpieza adecuada, es decir, todo alrededor de la zona, digamos, con desperdicios, en cualquier contenedor de descartes, es una zona peligrosa y hay un riesgo asociado. Y por último, lo que serían los desplazamientos en el área de almacenaje, sobre todo el almacenaje de los productos semiterminados, porque con las grandes láminas son de gran tamaño, es decir, es más complicado, y con los productos terminados ya canteados el riesgo es menor, pero con los semi elaborados o el proceso de fabricación el riesgo de corte es mucho más elevado. Entonces los problemas derivados del movimiento de personas en las zonas de almacenaje, hay que tener mucho cuidado con ese tema. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el trabajador debe ser consciente de que trabaja con vidrio. O sea, ya no es un tema de que la maquinaria sea peligrosa con otros sectores, el material en sí mismo es peligroso y potencialmente generador de cortes. Ese es el primer elemento.
Lo segundo que me gustaría destacar es todo el tema alrededor de la utilización de EPIs, es decir, que los equipos de protección individual estén disponibles, estén en buen estado de conservación, sean efectivamente utilizados por trabajadores y su utilización sea la correcta. Si hablamos un poco de maquinaria, todo el tema de mantenimiento de maquinaria, utilizar la maquinaria adecuada para el proceso correspondiente y evitar que personas no capacitadas para la utilización de una máquina concreta la utilicen, ¿no? Aquello de no te preocupes, ya cojo yo, porque ya he visto muchas veces hacer eso, yo sería capaz de evitar ese tipo de comportamiento. Por otro lado, ya lo comentamos, destacar la importancia de la limpieza en el entorno de trabajo, la limpieza cotidiana, porque en el proceso productivo de forma normal se están produciendo descartes con gran capacidad de corte, y luego la limpieza vinculada a un accidente concreto. Todo el tema de señalización, es decir, por dónde se puede pasar y dónde se puede, tiene que estar muy claro, y evitar en ese sentido los desplazamientos de personal ajeno a la empresa por las áreas donde está operando, incluso donde se está almacenando. Y respecto al almacenamiento, pues intentar que el almacenamiento sea homogéneo, es decir, no mezclar, digamos, la gran lámina con el producto canteado, con el producto sin cantear, etcétera. Evitar ese tipo de comportamientos. Bueno, respecto a EPIs, en general casi todos los trabajadores lo conocen, no es un problema de conocimiento, pues las gafas especiales, el calzado de seguridad, manguitos, muñequera, guantes y en general ropa de trabajo anticorte, ¿no? Eso es relativamente bien conocido. Lo que me gustaría destacar en concreto es que todos los EPIs tengan su marcado CE. Eso ya nos despreocupa si valen o no valen, no tenemos que preocuparnos si el calzado es suficientemente seguro o no. El marcado CE ya se encarga por nosotros de eso. Pero luego que ese material tenga que ser accesible, es decir, que el trabajador sepa que está ahí, luego la responsabilidad del trabajador de que lo use y sobre todo que lo use adecuadamente, o sea, que no haya un uso incorrecto de esos EPIs. Vamos a ver, un típico accidente es un proceso final de corte, ya en pequeña lámina, una maquinaria realiza el corte principal y luego un trabajador simplemente da un pequeño golpecillo al cristal y el cristal se separa y ya tenemos unas láminas pequeñas. Pero a veces ese proceso pues no sale como nos gustaría y por diversos motivos puede darse que le haga un corte en el brazo al trabajador. Ese sería el accidente típico. Lo recomendado en actuación, pues proteger, avisar y socorrer. ¿Cuáles son las consecuencias? En general no son consecuencias graves, lo más grave en este caso sería una amputación. Y si no hubiese socorro en ese momento, pues podría tener consecuencias más graves. Pero lo normal es o un corte superficial o quizá a lo mejor que tenga consecuencias de reducción de la movilidad del miembro, bien por amputación de tendón o por afectación de algún nervio. Yo creo que debe incidir en dos aspectos. Primero, en el uso efectivo de los EPIs, es decir, que todo el trabajador sepa qué EPIs debe utilizar, que los utilice siempre, que utilice los adecuados y que los utilice adecuadamente. Ese es el primer nivel, pero sobre todo en la percepción del riesgo. Es decir, al final el comportamiento del trabajador respecto a los EPIs depende de que considere que el accidente es posible, que la probabilidad de riesgo es elevada y que las consecuencias para su integridad personal son reales. Entonces, cuando esas dos cosas se dan, ya es el trabajador el que se preocupa de que su empresa haya sus EPIs, que estén en buen mantenimiento, que sean accesibles y utilizarlos adecuadamente.